Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra noche virtual con Ilan Stavens para celebrar su último libro, Popol Vuh, a Retelling, una inspirada y provocadora traducción del mito maya de la creación. Le traemos saludos de parte de Mitchell Kaplan y de todos nosotros en Books and Books y le damos las gracias a la Feria del Libro de Miami por su apoyo en la presentación de este evento. Popol Vuh, a Retelling, es una reinterpretación invaluable, tan fundacional como la Biblia y el Corán, el Ramayana o la Odisea. Stavens aporta una nueva energía creativa al Popol Vuh, dando a una nueva generación de lectores la oportunidad de conectarse con esta historia atemporal y con el estilo de vida maya previa la colonización. Ilan Stavens es el editor de Restless Books y el profesor Louis Sebring de Humanidades de la Cultura Latinoamericana y Latina en Amherst College. Sus libros incluyen On Borrowed Words, Spanglish, Dictionary Days, The Disappearance y A Critic's Journey. Ha editado la Norton Anthology of Latino Literature, el conjunto de 3 volúmenes de Isaac Bashevis Singer, The Poetry of Pablo Neruda, entre docenas de otros volúmenes. Es el ganador de numerosos premios y honores, entre ellos una beca Guggenheim, la Medalla Presidencial de Chile, 5 premios internacionales de literatura latina y el Premio Nacional de Libros Judíos. Las obras de Stavens, traducidas a 20 idiomas, han sido adaptadas al teatro y al cine. Cofundador de Great Books Summer Program en Amherst, Stanford, Chicago, Oxford y Dublin, es el presentador del podcast NPR In Contrast. Homero Arigis, poeta, novelista, diplomático y activista ambiental de reconocido internacionalmente, es autor de Ojos de otro mirar, 1492, Vida y tiempos de Juan Cabezón de Castilla y Tiempo de Ángeles, entre muchos otros libros. Ha sido presidente del Pen Club Internacional y embajador de México ante la UNESCO. Ha defendido la apreciación de las culturas indígenas y la conciencia ambiental en todo el mundo. Recuerden que durante esta transmisión, la audiencia puede hacer preguntas oprimiendo el Ask a Question button en la pantalla. Tendremos tiempo de contestar algunas preguntas de la audiencia después de la conversación. Popol Vuh, a Retelling, se puede comprar en Books and Books en el link de abajo de la pantalla. Cada libro que usted compre beneficiará a Books and Books durante estos tiempos difíciles y se lo agradecemos. Es un libro bellísimo, así que ordénenlo. Y ahora, sin más demora, les presentamos a nuestros invitados. Hello. Hello, muchas gracias, Cristina. Un gran placer estar contigo, Homero. Tú estás en la Ciudad de México y yo estoy en Amherst, Massachusetts. Estuve hace una semana o algo por el estilo con una de tus hijas, con Chloe, así que me siento muy alegre y honrado de ir sumando a los Arigis en mi calendario. Homero, vamos a empezar con esta charla con una pregunta que me hicieron a mí unos reporteros la semana pasada. Me preguntaban por qué el Popol Vuh no es tan conocido como un texto narrativo mitológico en comparación, digamos, con las sagas vikingas, las nórdicas, o con el Beowulf, o con poemas famosos de la Edad Media, por ejemplo, la Divina Comedia. ¿Cuál es tu opinión, Homero? ¿Por qué el Popol Vuh, con la importancia fundamental que tienen las culturas indígenas, sobre todo en Mesoamérica, sigue siendo un texto relativamente desconocido a nivel mundial? Bueno, yo creo que ha sido la falta de traducciones y de publicaciones del Popol Vuh mismo. Ha habido ediciones a veces muy improvisadas, poco eruditas, y también la incomunicación latinoamericana.
Es decir, el mundo mexicano se benefició, por ejemplo, con Bernardino de Sahagún, por una cantidad de frailes así eruditos. Hubo el colegio de Tlatelolco, que enseñaron en náhuatl a los niños mexicanos, pero ha sido, yo creo que una descentralización cultural que ha afectado al Popol Vuh. Por ejemplo, como es el libro maya por excelencia, ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador, ni México se han hecho responsables de su difusión. Por ejemplo, esta traducción, este retelling tuyo va a ser muy fundamental para que también lo apresten en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido en este momento uno de los conflictos ambientales mayores de México. El presidente actual, López Obrador, tiene un proyecto que se llama el Tren Maya, que implica la destrucción de la selva maya. Y ya ha habido poca reacción en el mundo ante la depredación del espléndido mundo maya, que es una de las grandes culturas, no solamente de Mesoamérica, sino también del mundo. Entonces ha habido una especie de negligencia cultural, falta de cultura misma en nuestros países, que nos muestre que el Popol Vuh es uno de los grandes libros de mitología, de religión, de poesía, de muchos aspectos que debe ser casi objeto de estudio en nuestros países. Absolutamente. ¿Tú crees, Homero, que con la tradición que tenemos en América Latina de haber, no sé si estarás de acuerdo con la terminología que te voy a presentar, pero hay una especie de fosilización de las culturas indígenas desde la colonia a través de la independencia y en la actualidad, a pesar de gobiernos populares o populistas en Bolivia o en México o en Perú, sigue habiendo una marginalización, una alienación, una fosilización de la cultura indígena y con ella toda la cosmovisión que presenta. ¿Tú imaginas, Homero, un futuro en el cual las cosas sean distintas para América Latina o el pesimismo es demasiado grande? Bueno, yo creo que, mira, una cosa que decía Octavio Paz hace años es que precisamente uno de los aspectos, una de las políticas de Estados Unidos que trataba mal a los latinoamericanos, a los inmigrantes de Mesoamérica, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, incluso mexicanos, es que ellos mismos habían destruido sus propias culturas nativas. Uh-huh. El genocidio del indio americano, hablo de los indios, de las tribus, ha sido realmente terrible. Es espeluznante cómo han maltratado a las culturas nativas en Estados Unidos. Yo mismo la otra vez estábamos en Boston, hemos estado en museos americanos y casi no hay espacio en los museos para las culturas nativas americanas. Cierto. Entonces, ellos mismos no se identifican como fue hecho Estados Unidos por muchos migrantes europeos, asiáticos y todo. No han valorizado a las propias culturas. Y luego, en las culturas mesoamericanas, los mismos habitantes de estos países se han visto como apocados. A veces quieren negar sus propios orígenes. Y luego también hay una indefinición cultural de los propios gobiernos. Por ejemplo, ahora tenemos un presidente en México que quiere volver a las culturas populistas, pero no a las culturas nativas. Por ejemplo, ha dado los recursos al Museo de Antropología, a las excavaciones del México prehispánico, y al mismo tiempo se apoya en una especie de populismo que no tiene fundamento, porque hay mala educación. Él mismo viene del mundo maya, así Tabasco, pero quiere destruir la cultura maya, la selva maya. Entonces hay una contradicción, hay una ignorancia básica en los propios gobernantes. Sí. ¿Sabes qué? Uno de los grandes descubrimientos para mí durante este proceso de traducción o de reconteo o de reinvención de la narrativa del Popol Vuh es la estructura que tiene el libro en sí, cómo está construido,
a través de una serie de imágenes generalmente de dobles. Hay una serie de personajes que son gemelos, que son mellizos, y que no solamente sirven como el yin y el yang, como las dos partes de una sola unidad, sino que fungen como entidades que son capaces de enfrentar poderes morales y éticos, por ejemplo, el mal, la destrucción, de manera más fuerte que si fueran individuos únicos. Me llama mucho la atención a mí. Hay muchas cosas que me hipnotizan del libro, y una de esas cosas es el mundo de arriba y el mundo de abajo, el mundo de los gemelos, esta dualidad o bipolaridad que existe. Tú escribiste una introducción preciosa para el libro que te agradezco profundamente, y me interesa que reflexiones en público. Creo que la gente que nos escucha va a estar muy interesada en cómo ves tú la construcción, la estructura del libro en sí. Bueno, es un libro espléndido, hay narraciones, hay mitos y también hay arte. Por ejemplo, yo aprendí en mis visitas a los museos, mismo al Metropolitan Museo de Nueva York, a ver la sección prehispánica, precolombina, y ahí me encontré con un arte que yo no conocía, que eran los vasos cilíndricos historiados, porque en esos vasos había mitos, y muchas veces me hicieron pensar en el Popol Vuh, en los relatos del Popol Vuh, pero no, yo no conocía, hasta verlos en persona, esa relación entre arte maya, antiguo, y también historia, mitología. Entonces creo que nos ha faltado mucho conocer en Latinoamérica, conocer nuestras propias mitologías, porque ha sido un problema, yo creo que de ignorancia histórica. Por ejemplo, tenemos el presidente de México hace poco, quería hacer reclamos a España por pedir perdón, que obligar a los países a pedir perdón por la destrucción de los pueblos nativos. Y ya estamos en un problema de ignorancia. El presidente estaba confundiendo los pueblos originarios americanos con los pueblos fundacionales de Mesoamérica. Es decir, no es una tribu de Estados Unidos que los mayas o los aztecas o los mexicas. Las tres grandes civilizaciones que hubo en las Américas, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los anglosajones, eran grandes civilizaciones, la olmeca, la maya y la mexicana, que duraron siglos, y eran grandes escultores, grandes arquitectos, grandes mitólogos, porque una de las cosas que yo siempre he dicho, la diferencia entre muchos países aún europeos y de otras partes del mundo con los mexicanos, es que han tenido su propia mitología. Los egipcios tuvieron su propia mitología, los chinos, los griegos, y en América los mexicanos y los andinos, mesoamericanos. Entonces eso ha sido una gran diferencia, porque cuando llegaron los españoles ya eran pueblos con mitologías propias, a veces interrelacionadas por el origen americano, pero también a mí me fascinaba desde el punto de vista por mi amor a la naturaleza. Eran mitologías basadas en la tierra, en las montañas, en los bosques, en los animales. Yo aprendí a amar a los jaguares, pero gracias a la poesía y a la mitología, porque tanto los mayas y los mexicas son unidos por su culto al jaguar, que ahora el mismo presidente mexicano trata de destruir en Calakmul, el lugar donde los jaguares, los últimos. Entonces hace un problema de ignorancia misma propia. A veces reclaman a extranjeros que no aprecian las culturas latinoamericanas, pero ignoran las propias culturas. Entonces, al principio, allí Betty muestra al jaguar, que es impresionante. Todas las películas de horror podían volver con la pantera onca. A mí me tocó ver precisamente en Chiapas a un jaguar, una pantera negra,
verdaderamente nada más la presencia, es la fiera, pero fiera mítica. A mí me impresionó porque nada más tiene esa mirada, esos ojos, y esa presencia es escalofriante. Dime, Homero, hemos hablado sobre la importancia de los mitos y la construcción de culturas a partir de un mito. ¿Cómo distinguirías tú entre un mito y, digamos, una ficción? Te pregunto esto porque en un momento de gestación de esta traducción o de este retelling, las leyes del mercado del libro obligaron a la editorial a preguntarse si esto era ficción o si esto era historia. Y fue una conversación fascinante y fascinantemente frustrante, como te puedes imaginar. ¿Cómo definirías tú la palabra mito, Homero? Bueno, lo que yo te quisiera decir también la definición del mismo Popol Vuh, que yo espero que gracias a la publicación de tu libro haya un lector más abierto y más interesado en leer sobre la cultura maya, porque es fundamental, yo creo que va a ser fundamental la publicación de tu libro, el Popol Vuh, porque yo también lo espero. Mismo en México se ignora mucho al Popol Vuh. Es difícil conseguir ediciones profesionales, eruditas, que circulen. O sea, es casi una lectura de unos cuantos. Yo creo que tu libro va a ser muy importante para el conocimiento del Popol Vuh, no solo en inglés, sino también en español. Porque necesitamos este tipo de libro. Yo creo que el Popol Vuh es mito, pero también es narrativa. También es religión. Y también es historia natural, porque ahí yo escribí un poema que me pidieron para Alemania en una antología de Diván, de unificación de culturas y todo, y el poema que yo escribí fue basado en el Popol Vuh, porque yo he crecido mucho con la Biblia, el Antiguo Testamento. Soy un lector ferviente de la Cábala, de toda la poesía hebrea antigua y moderna, pero en el Popol Vuh me encontré una modificación al mito de la creación del hombre, y de Eva, Adán y Eva, que yo leía en Gershom Scholem, en varios, toda esta interpretación cabalística casi del relato bíblico. Lo que me encontré fue que a diferencia del Antiguo Testamento, donde Dios cree a Adán y Eva, a los seres humanos, en el Popol Vuh son los animales primero. Antes que el hombre es creado, los animales están en el bosque, están en su hábitat, y luego se crean los seres humanos. O sea, es una creación más desarrollada, pero posterior a la creación de los primeros seres vivos. Entonces, esa diferencia me hizo escribir un poema que se llama La creación del mundo por los animales. Y eso lo trajeron al alemán y todo. Y esa lectura fue, según el Popol Vuh, dije, desde luego, los alemanes y algunos europeos estuvieron impresionados. Había una diferencia en la creación del mundo. Y ahí está el Popol Vuh. Es un libro que se encuentra, y gracias a tu edición, yo espero que la gente entienda la importancia del Popol Vuh, que tiene un valor ecológico actual. Los animales que crearon el mundo, porque ahí estaba el mono, estaba la serpiente, estaban todos, y eso fue muy importante. Después te lo quiero leer. Sí. Quiero que leas el poema y te quiero hablar contigo más sobre el aspecto ecológico del libro, pero aprovecho tu comentario sobre la creación del mundo de acuerdo al Popol Vuh. Es una parte memorable. Este es un libro sobre cómo el mundo está creado y cómo el pueblo quiché, que parte de los mayas, encuentra su propia trayectoria convirtiéndose en una nación. Y como tú dices, hay como efectos o una base fundacional que podría ser comparada con algunos otros libros
de creación, sobre todo con la Biblia, pero en la Biblia hay un solo Dios, que en la Biblia hebrea hay un solo Dios que a través de la palabra dice que se haga el mundo, que el mundo esté organizado en 7 días, que cada día contenga su propio, sus animales o los ríos, etcétera, y después que llegue al final la creación del hombre y de la mujer en el capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 2. Lo interesante del Popol Vuh es que en primeras hay una suma de dioses, no hay un solo dios al principio, y hay una conversación entre estos dioses sobre la creación del mundo. Crean a los animales, como tú lo dices bien, y los van ajustando en diferentes hábitats. Crean los ríos, las montañas, el mar, la sombra, el viento, y después crean, Homero, en su primer intento por tener a alguien que los adore, que los celebre, que los enaltezca, a los hombres de madera, y se dan cuenta que no son capaces de alabarlos con la dedicación y la pasión que ellos esperarían, y los hombres de madera desaparecen y después traen a los humanos y también se van a arrepentir de haberlos creado, y todo esto en una especie de diálogo constante. Y uno de los temas que persisten es porque el Popol Vuh empezó como una historia oral que fue pasando de generación en generación y que la llegada de los españoles fue interrumpida por esta presencia europea que forzó a que hubiera una transición entre la palabra oral y la palabra escrita y se redactara esto. ¿En qué medida la influencia de la Biblia, de la visión judeo-cristiana, se dejó filtrar en la organización y en el mensaje? Y esto, claro, lo sabemos todos en América Latina, es muy difícil de separar las cosas. Lo nuestro es el mestizaje, la transculturación y la visión de las cosas que vienen de muchas partes. Sí. Bueno, esto habrá pasado mucho porque precisamente los que hicieron la conversión de los mesoamericanos al cristianismo eran frailes, y eran frailes eruditos. Bernardino de Sahagún, estaba Pedro de Gante, estaba Vasco de Quiroga, y además muchos de ellos eran judíos conversos. Muchos llevan en el apellido la procedencia, el lugar donde Bernardino de Sahagún, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, que eran poblaciones los apellidos. Entonces, no sé si eso influya en que hubo una presencia judeo-cristiana, porque en la conversión de los indios mesoamericanos o los pobladores y fueron integrados, porque además creo que en el colegio de Tlatelolco, que fue como 1535, ya se enseñaba el latín a los indígenas, porque esos frailes eran gente muy ilustrada. Sí, progresista, sí. Sí, progresista. Mira, Bartolomé de las Casas fue el primer defensor de los derechos humanos en el mundo. Claro, sí, sí, sí. Trajo Fray Antonio de Montesinos en Cuba, lo oyó, y luego Pedro de Córdoba, y curiosamente, esos frailes eruditos, humanistas, eran conversos, algunos de ellos. Entonces hay una transformación del hombre europeo y del español mismo, porque había unos españoles muy fanáticos, como Fray Diego de Landa, que quemó todos los libros así sagrados de los mayas, los quemó. Entonces, tú tienes una novela preciosa, Homero, que yo leí hace muchos años y que la he tenido siempre muy cerca, la de la vida de Cabezón de Castilla, que también tiene este apellido de un lugar específico y que cuenta esa vida de conversos, de la Inquisición, de esconderse, de tener una doble identidad, de la vida del secreto, la vida pública y la vida privada. Y eso, sin lugar a dudas, marcó la manera en que vemos la intimidad, la manera en que nos relacionamos unos con los otros en América Latina, esa idea de lo que haces en casa y lo que haces afuera, y cómo se ve la cultura de los indígenas previo a ellos, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, una de las cosas sorprendentes que dos de los grandes místicos que yo más admiro en la literatura y cultura española eran hijos de conversos. Era Teresa de Ávila, padres eran
judío supuestamente, y San Juan de la Cruz. También. Entonces, dos de los grandes místicos, no solamente de la cultura española, sino del occidente, que nos llegó a nosotros a través de la religión, el idioma, todo, eran conversos. Entonces, Sí. aquí hay una cosa muy interesante, porque, bueno, las Indias, esta gente, y trajeron, por ejemplo, Bartolomé de las Casas trae la liberación de la esclavitud, que era una cosa muy básica y muy religiosa, que cuando convirtieron a los indios al cristianismo, que eran esclavos, había una cosa moral en esos frailes, que era un cristiano no puede tener a otro cristiano como esclavo, porque ante Dios son iguales. Entonces fue como abolieron la esclavitud. Bartolomé de las Casas trajo las leyes nuevas. Me encanta que traigas todo esto a colación, Homero, porque en el judaísmo contemporáneo hay esta visión de social justice, de justicia social, y de empatizar con el desposeído o con el más vulnerable, y poca gente se percata que esa visión se filtra en América Latina a través de esa corriente de conversos que pasan al nuevo continente porque escapan a la Inquisición, porque son hijos o descendientes directos de aquellos que fueron expulsados en 1492, y que América Latina tiene en sus venas esa palpitación de la visión secreta, pero íntegra, de lo que venía directamente de España. Ahora te quiero hacer una pregunta. Hay una sección del Popol Vuh, de las 4 secciones, que es mi favorita, y es la sección sobre el underworld, el submundo, la sección sobre Xibalba, que es el momento en que las 2 parejas de mellizos, de gemelos, descienden a estas cuevas secretas y tienen que luchar contra los dioses, los señores de Xibalba, para poder emerger triunfantes y poder fundar al pueblo quiché. Y es realmente, no sé qué palabra usar aquí, Homero, asombrosa la forma en que Xibalba es descrita en el libro. Es una especie de infierno dantesco antes de Dante, con círculos concéntricos donde hay cámaras dedicadas a la lumbre, cámaras dedicadas al frío, a los murciélagos, etcétera, y al centro de todo ese submundo está el juego de pelota, que es tan importante religiosamente y atléticamente para la cultura maya. Habla un poco de eso. Bueno, precisamente a mí me ha interesado mucho. Yo he escrito, por ejemplo, un texto que se llama Moctezuma, en el otro mundo, todo esa presencia del otro mundo en la historia, porque además en el mundo mexicano, también paralelo a Chihuahua, era el inframundo. El inframundo. El inframundo es el Hades grecolatino, pero en la cultura mesoamericana, mexicana, maya, el Xibalba es muy importante, porque eran donde iban los descarnados, los muertos, pero es muy impresionante ese mundo. A mí siempre la dualidad mexicana del culto a la muerte es realmente Tezcatlipoca, es un dios de la oscuridad que no tiene cuerpo, que es ubicuo. Todo ese mundo mesoamericano es extraordinario. Y yo he trabajado mucho sobre el inframundo, que es más importante que el supramundo. Como muchos poetas podrán decir que creían más en el infierno que en el paraíso, porque era más posible que existiera el infierno que el paraíso. Podría haber dicho que era tan pesimista que esto, pero yo creo que es muy importante esta visión del el otro mundo, el inframundo. Y cuando hablas de... ¿Sabes? También creo que puedo pensar en
acercando un poco la arqueología contemporánea, es Ujú. el mundo maya de los cenotes, Los cenotes. esas cuevas de agua que están llenas de agua y que son ríos subterráneos, lagunas subterráneas, y es otro mundo. Creo que están descubriendo más y más y más conexiones bajo tierra de los cenotes sagrados. La imagen, Homero, de que vivimos en la superficie, pero que debajo de nosotros hay un mundo paralelo, un mundo oscuro, un mundo en el que se lleva a cabo una batalla continua entre fuerzas que definen lo que nosotros estamos haciendo acá, pero también conectado con esto que decías tú, de que la muerte no es el final, la muerte es una continuación. Las culturas de Mesoamérica, las culturas de las Américas en general, tienen una visión totalmente distinta de la muerte de acuerdo al catolicismo, por ejemplo, donde terminan las cosas y te vas al infierno, las almas se van al más allá. Y la diferencia, por ejemplo, entre el Día de los Muertos y Halloween, donde te asusta en un cementerio, mientras que en el Día de los Muertos vas y conversas y estableces una unión con aquellos que se fueron y que son tus guías, es muy, muy importante. Y lo que me gusta también es que estos gemelos bajan y tienen que jugar a la pelota para vencer por ejemplo, me hace reír la mera idea de imaginarme que personajes en la Biblia como Moisés, o como el rey David, o como Salomón, o como alguno de los profetas, tuvieran que jugar al básquetbol o al béisbol para poder defender sus propias ideas. Pero eso es lo que ocurre en el Popol Vuh. Sí, sí, claro. No, luego tienes, por ejemplo, mencionaste tú lo del Día de Muertos. La diferencia entre el mundo cristiano medieval son esas horripilantes danzas de la muerte, donde Sí. la muerte va visitando a reyes, obispos, gente común y corriente. Es una danza de la muerte. Y si lo comparas con México, no es danza de la muerte el Día de Muertos, son las muertes danzantes, son la muerte que danza, y son como varias, no es una. Sí. No es una Sí. muerte moral, que castiga, horrible, pero son muertes alegres, que bailan. Y Sí. eso es una cosa que a veces no se puede entender. ¿Sabes qué? Como tú, Homero, y yo he sido un lector de tu obra por muchísimos años y nos hemos conocido y hemos pasado tiempo juntos, etcétera. Soy nieto de inmigrantes judíos de Europa del Este que hablaban, en mi caso, Yiddish. Tú vienes de una línea distinta, griega, pero inmigrante al fin de cuentas. Y hace un año y pico murió mi padre, un hombre al que yo adoré enormemente, y a pesar de haber sido educado en la religión judía, la idea se había filtrado, la idea mexicana de que mi padre seguía conmigo, de que no tenía yo que verlo como con lágrimas, sino que lo podía ver con risas, y que iba a ser mi compañero, mi guía, mi brújula, mi mapa. Me siento una gran deuda por ese énfasis que México hace de la muerte como un estado, el estado siguiente, pero no la desaparición del estado actual. Sí, no, bueno, pues tienes las mariposas monarcas. Yo he sido defensor de los santuarios de la mariposa monarca en México, y desde niño, y bueno, cuando aprendí que esa migración que todos los años se repite en los santuarios, es que las mariposas son las almas de los difuntos que regresan al mundo en forma de mariposas. Y eso es el toque mexicano, como los difuntos vuelven al mundo en forma de mariposas. Y eso es el arte también mexicano, de los aztecas, de los mayas, es que hay un retorno de esos espíritus, no se disuelven, no desaparecen. Y precisamente mi padre también peleó contra los turcos en 22, fue sobreviviente de la masacre de griegos y armenios en Esmirna. Entonces, estos odios históricos, racistas, raciales, incompatibles, en México desaparecieron. Es decir, mi padre ya en México era otro hombre,
podía dormir tranquilo, no iba a ser degollado por un musulmán en la esquina, no le iban a envenenar el agua, estas cosas así inconciliables. Entonces a uno lo calman, porque en México, por ejemplo, a pesar de que tiene muchos defectos, más bien es el crimen organizado, es el demonio, pero las religiones no son fanáticos. A mí me tocó cuando fui a España, me encontré en Zaragoza con la Virgen del Pilar y todo, entonces me sentí horrorizado por el fanatismo religioso, que no hay un sentido del humor. Y aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe, que la gente baila, bebe. Un gran sentido del humor. Y ya hay alegría. Les cantan las mañanitas, todo eso. Entonces en España me horrorizó ese catolicismo arcaico, fanático, hierático. Así nada más veía al cura jesuita y todo, y decía, no, qué horror es para salir huyendo. Claro que puede estar el otro lado también, ¿no, Homero? Que es que en el humor, en la comunión con la muerte, en el festejo del más allá, puede haber también una falta de reconocimiento de que del presente o de escaparse de la realidad como es. México tiene grandes virtudes, también tiene grandes desafíos. No, y en esta época, mira, claro, sobre todo. Una novela que se llama La leyenda de los soles, y yo me han preguntado, porque yo he escrito novela negra, así de gánsteres, de todo, es que yo vivo en esta realidad, y no ha sido muy propio. Entonces, ante el horror cotidiano, de ver que matan niñas, las degüellan, las descuartizan, y yo no puedo como ser humano comprenderlo, no puedo. Entonces llegué a la conclusión simplista de que los asesinos actuales, narcos, todos estos secuestradores, son descendientes de los sacrificadores del mundo azteca, son aztecas redivivos al mundo en forma de narcotraficantes, de asesinos, pero son estos, hay una cosa, mira, me pasó a mí con estos dioses mexicanos. Yo he escrito sobre Huitzilopochtli, sobre Tezcatlipoca, sobre Jipetotec, los más horripilantes dioses que puedes concebir, que destrollan a la víctima viva, que la descuartizan, le sacan el corazón, que matan niños. Digo, yo me horroricé. Sí. Pero es el mundo mexicano. También tiene ese rostro mítico, de casi de demonios míticos. Sí. Matan diarios niños de manera horripilante, y tú como ser humano no lo entiendo. ¿Cómo puede haber un tipo que va por la calle en un carrito que en México llaman diablito, donde cargan objetos, y con bolsas con niños descuartizados adentro, una inconsciencia total, como si fueran extraterrestres? Y digo yo, ¿qué la psique de estos tipos que no tienen conciencia, que llevan un niño descuartizado, una niña? No los entiendo. Yo racionalmente no lo entiendo. ¿Sabes que al hacer la traducción o el reciclaje del Popol Vuh, me percaté de algo de lo que siempre he sido muy consciente, Homero, como lector semanal de la Biblia? Digo semanal porque como judío, aunque no necesariamente en una sinagoga, yo leo un capítulo o una sección del Talmud que está relacionada con el capítulo en particular. La Biblia es un texto desquiciante, es un texto violento, es un texto repleto de muerte, y el Dios de la Biblia, el Dios del Viejo Testamento, que es la manera en que los no judíos se refieren a la Biblia hebrea, y el Dios del Nuevo Testamento, o la Biblia cristiana, son dos dioses totalmente distintos. Y el de la Biblia hebrea es un Dios vengativo, es un Dios abusivo, es un Dios que le gustan los sacrificios, que quiere ver a pueblos enteros destrozados, vilipendiados, sumisos, y que se jacta de ser más fuerte en la medida en que ve más sangre.
Una de las cosas que uno ve en el Popol Vuh, no quiero idealizarlo demasiado tampoco, es que es un libro muy violento. Hay momentos en que se decapita a los vecinos para poder probar la masculinidad o el vasallaje del pueblo quiché. Los dioses de Xibalbá son despiadados, pero también los dioses del supramundo son despiadados, y quizá esos contrastes a los que tú te refieres, que es lo que tú decías en tu poesía, ya están perfectamente plasmados en ese negro y blanco que es la narración del Popol Vuh. Sí, yo creo que, mira, yo leí mucho la Biblia, presumo que tengo la primera edición de la Biblia protestante, la de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, una ¿De verdad? de compras que hice en mis mocedades, y también San Juan de la Cruz, el Cántico. Tengo 2 primeras ediciones con gran pasión. Bueno, yo creo que yo leí también mucho la Biblia, el Antiguo Testamento. Son 2 libros muy diferentes, el Antiguo y el Nuevo. Yo creo que mucho de la narrativa judía del Antiguo Testamento está muy ligada al mundo antiguo, al mundo de Asiria, Egipto, todo que hacían sacrificios humanos, grandes despiadados. Cuando uno ve a Surbanipal, el mundo de los asirios, se le paran los pelos de punta, los ve procesiones con cabezas humanas. Es un mundo despiadado, el mundo quizá contemporáneo de los autores de la Biblia. Sí. Yo lo veo enclavado, estos relatos, en la historia misma de la antigüedad. Y también lo que veo es que, como la Biblia es varios libros, también tienes poemas de amor como el Cantar de los Cantares, que son preciosos y eróticos. Eróticos, y que han dado casi nacimiento a la poesía amorosa en el occidente. Absolutamente. Fray Luis de León, que lo tradujo hermosamente. Grandes traductores también de origen hebreo, que lo tradujeron al castellano. Entonces yo creo que muchos de nuestros libros sagrados también están inscritos o inspirados en la narrativa cotidiana, la narrativa de su tiempo, que era, pues, se ha ido civilizando el hombre, pero también viene de lugares muy inhóspitos. Todo, por ejemplo, los hebreos en el mundo egipcio ya estaban muy esclavizados, castigados, y había pueblos horripilantes como los asirios. Yo, en el Museo Británico, cada vez que voy, me impresionan esa procesión de guerreros con cabezas humanas en la mano, o ejércitos que decapitaban. Entonces eran terroríficos y esclavizaban. También en España lo hicieron los musulmanes cuando estaba Almanzor, que pedían tributo de 100 vírgenes cada año, cristianas, y eran los tributos en carne humana. Y eso yo creo que es una historia que ha pasado hasta nuestros días. Digo, este contraste entre espiritualidad, misticismo y también barbarie. Porque el hombre, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, yo nunca he visto en mis lecturas, porque no soy horrores y barbarie semejante. Nunca he visto que como que el virus del mal se apoderó de todo un pueblo, infectó a todo un pueblo. Y es incomprensible, es algo que todavía no puedo comprender. Y esa cosa, los libros sagrados, también muchas veces representan una espiritualidad, una religiosidad, en mundos donde había barbarie, había violencia, había guerras. Entonces siempre tenemos estos contrapuntos, ¿no? Sí. ¿Sabes que me encanta que hayas traído a colación el término del libro sagrado? Porque estamos rodeados de libros. Continuamente hay quizá una sobreproducción de libros, muchos de los cuales son de importancia mínima. Pero los libros sagrados tienen esa facultad de durar, de ser protegidos por una palabra que los rebasa, y viajar en el tiempo y generar lecturas que
van mucho más allá del individuo, se van acumulando. No sé si lo dijiste de pasada como simple referencia, Homero, pero si tú tienes el poema al que te referías, ¿lo quieres leer? Me encantaría que el público lo escuchara. Quiero ver si está al nivel fue inspirado por el Popol Vuh. Sí, perfecto, eso es. Y me habían pedido en Alemania, iban a hacer una en el Diván, hay un Barenboim, me habían pedido. Sí, la orquesta. Sí, la música. Palestina-israelí. Exactamente, Barenboim, que es un gran músico y ha tratado de acercar mundos. Entonces sí, lo mandé y dije, bueno, a ver qué resulta. Y se llama el poema La creación del mundo por los animales según el Popol Vuh. Y si hubiera estado, te lo hubiera dedicado a ti, pero... te agradezco. El cielo estaba vacío y sin movimiento, y la guacamaya escarlata fue un rayo de colores en la oscuridad uniforme, y las oropéndolas de ojos de azul turquesa comenzaron a tocar en la mañana el solo de la luz. En la ceiba prodigiosa, madre de pájaros, apareció el esquelético mono araña, con sus genitales colgando, junto al mono danzante, escribiendo en el espejo del alba mensajes sobre el tiempo por venir, y el búho lunar emperchado en el brazo de la muerte. A la orilla de un río acechó el caimán, con banda celeste sobre el lomo. Corrió el jaguar de dientes encarnizados, tras el venado en fuga. El águila de alas traslúcidas en vuelo vislumbró el horizonte, y todo fue un sueño de plumajes verdes y amarillos. Entonces el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer fueron formados de barro y agua y de madera. Hijos del bosque, del sol y la montaña, tuvieron ojos para mirarse a sí mismos y voz para nombrar a los animales. El corazón del cielo, el corazón de la tierra y el corazón del mar fueron una misma cosa. Y todas las criaturas de la tierra, del agua y del aire pudieron llevar una sombra, respirar, ser y amar. Y la creación se hace cada día. Porque en la selva, en nuestro mundo, la creación se hace cada día. Tratándose de animales, de todo, la creación está viva. Quiero aprovechar, Homero, para hacer una especie de enlace entre el Popol Vuh y el poema que acabas de leer. El Popol Vuh quizá sus gestadores no lo hubieran descrito de esa manera. Y aprovecho también para decir que uno de los que salvó la historia del Popol Vuh fue un padre español, Francisco Jiménez, que se dio cuenta, como Bartolomé de las Casas, de la posible desaparición de esta memoria colectiva de los quichés y se empeñó en transcribirla, primero en español, luego fomentó la propia transcripción en quiché, y si bien en México y en América Latina tenemos esa desidia y ese arrebato en contra de los españoles, como decía Joseph Brodsky en una ocasión, sin los españoles no seríamos quienes somos ahora, son la otra mitad. Y hay en el Popol Vuh ese deseo ecológico de reconocer que la naturaleza es equilibrio, la naturaleza es color, es aroma, es gusto, la naturaleza es un ecosistema que tiene su propio metabolismo y en el cual los humanos no somos el centro, sino una parte más. Y tú has hecho por muchos años un trabajo heroico de llamar la atención a la destrucción en México y en partes de Centroamérica de nuestro ecosistema, del ecosistema natural y también del ecosistema histórico que arremete en contra de la naturaleza. Y eso yo te lo agradezco enormemente. No, bueno, mira, esta fue una lectura ecológica realmente. Me impresionó esa convivencia, coexistencia entre animales y hombres, en los que no hay una superioridad del hombre sobre los animales, sino cada quien vive en su esfera existencial. Y a mí me gustó mucho casi esta lectura, este descubrimiento del Popol Vuh como un libro actual.
Y eso es lo que debemos verlo. No es un libro arcaico, como muchos códices que crean una mitología de dioses insostenibles en la actualidad, aunque están ahí presentes porque todavía son dioses del sacrificio humano. Creo que eso ha ido del hombre. Los dioses de muchos hombres son dioses del sacrificio humano. Pero está ahí el Popol Vuh. Yo creo que debe ser leído y releído y ser un libro básico para los hispanoamericanos y también absolutamente. para el inglés también, porque es un libro único y tiene una narrativa de la naturaleza muy actual. Es un libro, yo lo leí con ojos psicológicos, la presencia de estos animales como mono araña, y luego ahí tiene un árbol, digo, que es el mundo maya, que es la ceiba. Sí. Es un libro, es un árbol de los tres mundos, que es su mundo, el mundo de la superficie y el supramundo. Y es siempre un árbol lleno de vida. Y como tú dices en la introducción, en un momento dado, una introducción elocuente y muy informativa, la idea del cielo en el Popol Vuh depende de esas ceibas, de esos árboles que lo detienen, una especie de atlas o de varios atlases, y que si derribamos esos árboles y los podamos, el cielo se viene abajo, literalmente se viene abajo. Así que el ver al árbol simplemente como mercancía o como producto que puede ser crecido y transportado a otra parte, va en contra de la idea clave de que el cielo y la tierra están conectados por este vaso comunicante, ¿no? Es un equilibrio espacial, es un equilibrio existencial muy importante, y es lo que no vemos. Sí. Y precisamente la ceiba sería el equivalente casi del árbol de la vida, del paraíso. Del paraíso, yeah. Podemos decir el paraíso judío cristiano, porque nuestra visión del árbol, de la vida, viene del Antiguo Testamento. Sí. Quiero llamar a Cristina, que nos introdujo al principio y que quizá tenga de vuelta, te traemos acá. Nos sobran algunos minutos, Cristina, y no sé si hay algunas preguntas que tú quieres hacer o que el público esté haciendo. Yo tengo algunas, pero quiero recordarle al público que haga preguntas, porque es una conversación, ha sido fascinante, inspiradora, bellísimo, y a lo mejor la gente está escuchando y no ha podido formar una pregunta, porque se están hablando de tantos temas tan fascinantes. Mi pregunta para empezar sería, ¿qué cosa es lo que hace que estas historias nos hablen de alguna manera? ¿Por qué nos hablan a través de tantos años? ¿Por qué tocan una esencia? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es esa magia? ¿Contestas o les contesto? Empieza tú, Homero. Tú eres el sabio. Bueno, no tanto, pero yo creo que es su autenticidad. Son historias que son tan auténticas que sirven para cualquier época del ser humano, porque están arraigadas en la narrativa del ser humano, del mundo, de la tierra. Por ejemplo, todos los bosques, el concepto del bosque en el Popol Vuh, de los animales y todo, pues es muy actual. Yo creo que los animales tienen una existencia, y lo que me gusta mucho del Popol Vuh es que son casi animales verbales. Muchas veces lo que piensan, lo que sienten, y eso no son criaturas pasivas, sino también existen. Eso es lo que hace atractivo. Yo diría, Cristina, yo te respondería desde otra perspectiva. Me encanta la interpretación que ha dado mi querido amigo Homero. Yo creo que el mundo tiene una economía constante de historias que nos tenemos que estar contando para que el mundo exista. Y si nos las dejamos de contar, el mundo desaparece. Hay algunas personas en cada generación que tienen como tarea contar esas historias a los demás. A veces pasan desapercibidas a esas personas enfrente de nosotros, en otras les rendimos tributo y los celebramos. Yo creo que estos mitos y estas ideas son como el oxígeno de nuestra humanidad, y sin ese oxígeno
no existimos. Y nuestras raíces también. Y nuestras raíces. Qué respuestas tan bellas, las dos. Mira, tenemos una pregunta. La nueva traducción difiere mucho de la versión que se tenía que leer en la preparatoria en México. ¿Por qué hacer una nueva? Y esto lo pregunta Lilia O'Hara. Lilia, te agradezco mucho la pregunta. Para mí, la traducción es un acto de apropiación. Yo creo que los libros clásicos tienen que ser retraducidos para ser releídos y que realmente es la obligación de toda generación volverlos a interpretar, volverlos a traducir. Yo espero con todo mi corazón que sea muy distinta a esas versiones que leían, que nos forzaban a leer en las escuelas, en la escuela preparatoria. Yo que soy maestro te puedo confiar que no hay nada peor que forzar a un estudiante a leer un libro. Es la medicina necesaria para que nunca lo vuelva a abrir. Yo he querido darle cierto aire, cierto elemento refrescante acá. No tanto una traducción, la mía es más bien una reinterpretación del texto. Hay elementos, yo he sido un lector de García Márquez y del realismo mágico, mal llamado realismo mágico, por décadas, y creo que se ha filtrado elementos de Macondo, elementos de Rayuela, elementos de la literatura latinoamericana en general, en cómo está contado este libro, pero la traducción es al inglés, que eso también es una manera de dárselo a otra población. Somos 60 millones de latinos en Estados Unidos, nos merecemos nuestras propias versiones del Popol Vuh. No, Me encanta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que precisamente cada generación tiene su lectura de ciertos libros clásicos y yo creo que la lectura del Popol Vuh tenemos que leerlo como en esta conciencia ecológica actual, en este mundo donde las selvas desaparecen, los árboles desaparecen, todo este tipo de mundo que estamos viviendo, sí, depredador. Yo creo que leer el Popol Vuh es muy necesario. Nos hace sentir totalmente el mundo maya presente, en su selva, sí, sus árboles. Son culturas e historias en peligro de extinción, y si no las contamos, como dice Homero, perdemos nuestras raíces. Quería mostrar las ilustraciones tan lindas que tiene el libro. Son preciosas, sí. Puede ver un poquitico. Sí. Y esto te agradezco muchísimo, Cristina, porque esto me da la oportunidad de celebrar a la artista salvadoreña Gabriela Larios, que es una inmigrante a Londres, que ha hecho un trabajo realmente espectacular a un tiempo infantil y totalmente serio de lo que es la visión del Popol Vuh. Y te cuento también que en la medida que yo hacía la traducción o la versión, se la mandaba a ella me mandaba imágenes que me influían para volver a hacer otras imágenes, y fue una especie de mestizaje entre la palabra escrita y el dibujo, que fue precioso. Ese búho, por ejemplo. La portada es una referencia, quiero quitar una nota que tengo acá, pero la portada es una referencia a Xibalba, este mundo del subsuelo, el inframundo al que se refería Homero, que tiene diferentes cámaras y diferentes... Ahí está la parte femenina y la parte masculina, el corazón de la tierra y el corazón del cielo al que hacía referencia Homero en su poema. No, lo que me gusta mucho de esta edición, me gustaría leerla con ojos nuevos, con ojos niños. ¿Sabes por qué? Porque es una visualización lúdica, son dibujos lúdicos. Los seres humanos, los árboles, las figuras parece que están jugando. Son bellos. Son verdaderamente bellos, bellos. Yeah. Hay un juego de la imaginación y de interpretación de lo que uno lo rodea. No es inglés, fíjate. Gracias. Estoy muy orgulloso yo de ella y ojalá que llegue a un público amplio y que sobre todo una nueva generación que abra el Popol Vuh y lo vea como propio, que no se deje, en esta época en la que vivimos de
de abrirnos a otras culturas, de reconocer que hay narraciones debajo de las narraciones. Es muy importante que nosotros, los 60 millones de latinos en Estados Unidos, que somos una población muy heterogénea, que viene de muchas partes distintas, de Cuba, de Puerto Rico, la República Dominicana, a México, Centroamérica, Sudamérica, que veamos que nuestras historias tienen un lugar clave en el canon de la literatura universal y que para que existan ahí hay que recontarlas y hay que releerlas. No, y también esta competencia cultural, étnica que existe en Estados Unidos, que muchas veces disminuyen la presencia latinoamericana y todo. Es muy útil para mostrar que antes de que Estados Unidos existiera, ya había libros en Mesoamérica, como el Popol Vuh, ya había esas mitologías en Perú, en México, y luego también es bueno conocer nuestra geografía. La otra vez yo estuve en Santo Domingo, entonces me di cuenta de la importancia de la historia americana, que empezó en Santo Domingo, que siguió en Cuba, luego pasó a México, y que es la historia de las Américas. Sí. Es una de las cosas, yo cuando me di cuenta que hablaban de raíces y era la cultura afroamericana, dije no, las raíces son hispanoamericanas, son latinoamericanas, y eso no lo han entendido en Estados Unidos. Sí. Me siento muy esperanzada ahora que ha habido un cambio de poder en Estados Unidos. Que volvamos a tener interés en los libros, la cultura. Exactamente. Que haya unidad, que las culturas se entiendan, que haya intercambio, todas esas cosas que son los ideales nuestros, que han sido atacados y destruidos cuando veía Trump en estos últimos años. Así que yo sé que por lo menos en Books and Books vamos a estar vendiendo este libro. Fantástico. Es un regalo bello para los holidays, para las fiestas. Así que les recuerdo a todo el público que pueden ordenarlo. Solo tienen que presionar el botón verde y enseguida se lo ponemos en el correo, se lo mandamos, se lo podemos, ¿cómo se dice? Envolver, gift wrapped. Sí. También, y si están en Miami, pueden pasar y recoger una copia en cualquiera de nuestras tiendas. Mi nieta, para que crezca. Exacto, sí, es un regalo bello. El tamaño que tiene, la verdad que la edición es una belleza. Cristina, yo sé que estamos al final y nada más déjame decir una cosa más. ¿Cómo no? Aprovecho para festejar a Books and Books en un momento en que la democracia ha estado en juego. Las librerías y las bibliotecas son lugares de encuentro, de reunión y de debate de todo tipo de argumentos. Lo importante es que nos escuchemos, que lleguemos juntos y que nos podamos encontrar. Y felicito a todos ustedes que trabajan en Books and Books. Un millón de gracias. Extraordinario que hacen. Muchas gracias. No podríamos hacerlo sin los escritores y los pensadores y los poetas como ustedes. Así que seguimos en nuestra labor. Fantástico. Y les agradezco muchísimo que hayan venido esta noche con todas las cosas técnicas a nuestro lugarcito virtual. Espero que en algún momento pueda ser en persona. Absoluto. Homero, ha sido un gran placer verte. Sería una maravilla poderlos ver y quizás compartir una copa Absolutamente. Encantado. algo. Maíz. Un vino. Ok. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego, Cristina, hasta luego. Que todos estén bien y muchas gracias a ustedes. Quiero que los latinoamericanos y los norteamericanos lo lean, para que tengan conciencia de lo que es América, la América espiritual, psicológica y cultural. Gracias a todos ustedes.